Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM Light y la receta de hoy es pastelitos de avena y chocolate. Hoy unos pastelitos que nos harán disfrutar en cada uno de sus bocados de manera saludable. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara esta receta? Pues nos ponemos manos a la obra. Y para esta receta vamos a necesitar 3 plátanos. Yo os recomiendo que los plátanos que utilicéis sean más bien maduros, porque cuanto más maduro esté el plátano, mucho más dulzor nos va a aportar a nuestra receta. Pelamos los plátanos y mirad, a esto es a lo que yo me refería. Cuanto más madurito esté el plátano, más dulzor nos va a aportar. Ahora, a continuación los vamos a machacar bien, los vamos a aplastar muy bien. Y una vez este paso ya le tenemos, ahora a continuación le vamos a dar otro toquecito de sabor con media cucharadita de canela en polvo, pero en este caso podréis añadir la canela a vuestro gusto. Mezclamos bien y cuando ya lo tenemos bien mezclado, a continuación vamos a añadir 150 gramos de copo de avena, pero la cantidad os puede variar un poquito. ¿Por qué? Porque según el tamaño del plátano que hayamos elegido. Pero vamos a mezclar, vamos a ver que se nos va a quedar una masa que luego vamos a poder manejar con las manos y cuando ya tenemos ese tipo de masa, en ese momento la vamos a dejar reposar. La vamos a dejar reposar durante 30 minutos para que la avena le dé tiempo a hidratarse. Transcurrido el tiempo, vamos a comprobar que nuestra avena está hidratada y la masa la tenemos a punto para darle forma. ¿Veis? Notáis que es una masa espesita, que podemos coger una pequeña porción y le podemos dar forma con las manos. Si nosotros viéramos que esta masa nos queda un poquito más suelta, lo que vamos a hacer es añadir unos poquitos de copos de avena más, mezclamos, dejamos hidratar y podemos dar el siguiente paso. Que el siguiente paso es coger una pequeña porción de masa, bolearlas así con las mismas manos. Yo las estoy colocando en una bandeja apta para horno con papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado. Le vamos a dar forma como si estuviéramos preparando una galleta y una vez le hemos dado el tamaño que nosotros queremos, vamos a formar una pequeña parecilla todo alrededor de nuestra galleta. Así con la misma cuchara, ¿veis? Le vamos dando así en el centro, formando una pequeña pared todo alrededor de nuestra galleta, para luego ese huequecito que estamos formando rellenarlo del relleno que a nosotros más nos guste. Ahí vamos formando esa parecilla que os comentaba y como estáis viendo es muy fácil para darle la forma deseada. Vamos colocando, redondeamos, le damos formita. Y tampoco vamos a hacer mucha pared, con un poquito va a ser suficiente porque queremos meter un ligero relleno, que sea poquito, que sea un bocado que no empalague demasiado. Entonces, con un poquito de pared es suficiente. ¿Veis? Pues una vez ya tenemos la primera, este mismo paso lo vamos a repetir con toda la masa que tengamos en nuestro bol. ¿Veis? Eso es nada, hemos formado una pequeña parecita. Le damos forma, una vez le hemos dado forma, formamos como si estuviéramos haciendo una galleta, alisamos, formamos un poquito de parecilla todo alrededor y ya la tenemos. En total me han salido para 12 pastelitos. Ahora una vez ya los tenemos todos preparados, nos los llevamos al horno, horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 15 a 20 minutos aproximadamente. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Mirad, ya los tenemos aquí. Nada. Fácil, no hace falta tampoco precalentar el horno ni nada, porque como todos los ingredientes que hemos llevado están cocinados, no hace falta cocinarlos, pues solamente es con esos minutitos, 15-20 minutos, los tenemos. Ahora, una vez han salido del horno, los vamos a dejar enfriar encima de una rejilla. Mirad qué maravilla, ¿veis? Quedan perfectos.
Ahora, para rellenarlo, los podéis rellenar de la manera que a vosotros más os guste. Yo, por ejemplo, los voy a rellenar con 200 gramos de chocolate, con un 70% de cacao, con 0% de azúcar. Los podéis rellenar de crema pastelera, que ya la tengo en el canal, una crema pastelera sin azúcar. Con algún tipo de mermelada, nada, con lo que más os gusta a vosotros. Mirad, a continuación, si habéis elegido mi relleno, a continuación vamos a colocar 130 mililitros de nata en mi caso. Os digo en mi caso porque perfectamente lo podéis cambiar por leche o por bebida vegetal, por lo que vosotros queráis, pero la misma cantidad, 130 mililitros. Vamos a dejar que lo que hayamos elegido llegue a dar el primer hervor y una vez está bien caliente, según ha salido del fuego, directamente se lo vamos a añadir al chocolate para que funda. Vamos a dejar nada, que actúe esta nata en mi caso unos minutitos. Con uno va a ser suficiente para que se funda y se disuelva luego mejor el chocolate. Entonces la dejo reposar un minutillo y transcurrido ese minutillo mezclamos hasta fundir por completo todo el chocolate. Una vez ya lo tenemos fundido, mirad qué maravilla, mirad qué brillo, pues lo tenemos listo para rellenar nuestros pastelitos. Vamos a por ellos. Y ahora para rellenarlos con media cucharada va a ser suficiente, pero va a depender un poquito, como os decía anteriormente, del tamaño que hayamos hecho nuestro pastelito. Alisamos ligeramente, así con unos ligeros golpes. Y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los pastelitos. Nada, esto es coser y cantar. Ahora, una vez que ya los tenemos todos, pues perfectamente los podemos dejar así. ¿Que los queremos decorar un poquito más? Pues mirad, yo por ejemplo estoy añadiendo un toquecito de almendra. Y ahora a continuación voy a poner a cada uno de ellos un pistacho. Así. Nada, una decoración fácil. ¿Que tenéis otra y os gusta más? Perfectamente lo podéis cambiar. Una vez nuestros pastelitos ya los tenemos preparados, vamos a reservar en la nevera hasta que cuaje. Transcurrido el tiempo, os corto uno para que veáis cómo queda el corte por dentro y el bocado también. Habéis visto que el corte de la galleta del pastelito es blandito y el relleno igual. Mirad qué maravilla. Parece como un bocado así de mousse este relleno. Mirad, ¿veis? Esos agujeritos que se le hacen, mirad, y queda súper cremoso. ¿Notáis en el corte del cuchillo? Queda espectacular. Un pastelito que nos hará disfrutar, como decíamos al principio, en cada uno de sus bocados de manera saludable. Mirad, os acerco un poquito la pantalla para que veáis mejor cómo queda el corte y el bocado. Nada, una receta que como siempre os digo os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.